tiene que ver precisamente con este primer punto. Las personas no hemos sido sensibilizadas para hacer una renuncia a la violencia en todas sus manifestaciones, pero para que eso suceda, primero tengo que nombrarla y saberla, dónde está la herida. Entonces, empezar a ver la violencia física, sexual, emocional, hacia los animales, hacia los niños, niñas, hacia las infancias, hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia todos, ¿sí? Implica una sensibilización y con esa empezar el proceso de rechazo. Esta primera etapa que mucha gente pasa o pasamos es profundamente desestructurante. Te sientes inadaptado, te sientes adolorido y es que imagínate que has tenido los ojos cerrados y de repente te quitan, sí, es esa cosa que tapa tus ojos y te arden la vista, los ojos de tanta luz. Hay un estado como de despertar traumático y es como cuando a la gente le cae el 20 de todo lo que pasó su familia. Por ejemplo, esto lo vemos en comunidades diaspóricas que han tenido que ser desplazadas por genocidios, por esclavitud, de que de repente en esta época les cae el 20 de todo lo que les hicieron, les siguen haciendo de que lo que nos hacen a los latinoamericanos, los mexicanos, a cualquier persona, sí, de Latinoamérica, en el tema de racialización y crueldad en los centros de detención a migrantes en Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando la gente empieza a nombrar las violencias que hemos vivido, tenemos la esperanza de en algún momento hacer algo para trascenderlas, para sanar, ahora sí en mayúscula, desde los adentros y los afueras, con todo y las cicatrices que traemos cargando, unas en el cuerpo, otras en el alma, otras de forma colectiva, unas profundamente individuales, pero todos con nuestros propios dolores. Después de que hay esta conciencia de la violencia y que tenemos que empezar a confrontarla en nuestra propia vida, eh, tengo que empezar a tener una actitud o me convendría tener una actitud de cierta generosidad, se plantea en este documento, con mis acciones, es decir, un hecho de no, de renunciar a seguir replicando esta cadena de sufrimiento. Si a mí de chiquito mi padre o mi madre me golpeó mucho o a mis abuelos, porque yo se lo tendría que hacer a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos, a los seres vulnerables a mi alrededor. Es decir, es un decidir romper las cadenas de sufrimiento transgeneracional. Romper el Y patrón, pero eso es bien difícil. pues es que te estoy hablando que esto es muy difícil, por eso les digo, si no se trata de sacar nuestra banderita blanca y decir love Viva and la peace. paz, ¿verdad? Me encantaría que así fuese, pero entre más le escarba uno, más le encuentra, cosas. Y lo que dices, no, no es fácil, Clau, pero Porque por hay, lo general ahorita el ya. golpeador fue golpeado y ahora ese golpeador tendría que tener esta sanación y esta sabiduría y este, no sé, de decir, Primero aquí, sensibilización. alto, esto termina conmigo. Qué hermoso, sí. Y creo que eso es lo interesante de la sanación individual. La sanación individual nunca es individual. Claro, La sanación individual siempre es colectiva, nadie nos curamos solos. claro, Sí, incluso cuando yo estoy trabajando mis cosas en mi corazoncito, con mis traumas y esto, estoy hasta sanando a mis muertos. Y no lo hablo de claro. forma, ¿cómo se llamaría? Creepy o terrorífica, sino realmente estoy sanando mucho de lo que mis ancestros y ancestras no pudieron vivir. Ujú. Cuando alguien decide vivir bien o ya no ser controlado por una adicción malsana que desconfigura la mente, el cuerpo y a la propia familia, cuando nos hacemos conscientes de los círculos de alcoholismo y violencia que traemos arrastrando, ¿no? Entonces se empieza a volver algo tanto comunitario, preciosamente comunitario, y también preciosamente personal, porque la curación nunca es, uno cree que lo está haciendo sola, como persona sola, como persona solo, no. Lo están haciendo tus ancestralidades, tus muertos, los que no conociste, los esclavos que te preceden, las posibilidades de tus hijos o los hijos que ya existen. Imagínate qué bonito llegar a una Para las pareja cuando, generaciones futuras. para tu Porque pareja ya rompes también. tú el esquema y ya, ya no habrá más golpeadores, bueno, se supone, Pues ¿no? esperaríamos poder llegar esa es una como
una imagen ideal y me encantaría, y yo Sí, siempre, pero de decir, bueno, yo ya no, a mí me golpearon, yo ya no voy a golpear a mis hijos, sí, esperando que mis hijos tampoco golpeen a los y suyos. sensibilizándolos y haciéndolos entender que los seres sintientes son sintientes, que todas las vidas son dignas, y ahí es lo que podríamos hablar en esta parte, claro, que tiene que ver con lo comunitario y lo personal, que yo no puedo, que dice mi querida amiga Laura González, yo no puedo cambiar al mundo, y yo lo sé, y me duele, pero yo sé que puedo cambiar un poco mi mundo. Y por eso dicen que cuando sanas tú ayudas a sanar el mundo Haces también, ¿no? resonancia, haces Haces resonancia, resonancia, ¿sí? haces Y es algo muy resonancia. bonito. Entonces, de repente llegas en mi casa, como parte de mi curación personal y también comunitaria, las personas que entran aquí jamás van a ser humilladas y lastimadas por su forma de cuerpo, su color de piel, su etnicidad, su estatus socioeconómico. Ningún niño será maltratado, será un espacio seguro para amigas o amigos que están sufriendo. Es decir, y aunque se oye un poquito así como curioso, elegimos generar un santuario, ¿sí? Un santuario que haz de cuenta que es como si generara, se los despierta. Y entonces dicen, mira qué padre Clau, que ya está viviendo y ir a su casa. No sé si les ha pasado que uno de repente va a la casa de una comadre, un compadre, alguien que queremos y de repente son gente noble, es gente buena y es gente que se ha trabajado. Y tú sientes y decimos juguetonamente, es que siento la vibra. No es algo tan subjetivo, se siente la bondad, se siente la compasión, se siente la vulnerabilidad. Y todo eso construye la paz, pero aguas, no hay paz, ¿sí? Sin resistencia. Es decir, uno creería que esta paz va a salir de la nada, pero una persona que busca la paz paradójicamente tiene que tener bien afilado el colmillo para poder defenderse del depredador y poder señalar el mal en sí mismo y en los otros. Y por eso muchos grupos que están construyendo la paz, tanto a nivel ecológico, los activistas en los diferentes movimientos ecologistas, en los derechos humanos de las colectividades y los grupos vulnerables, a veces somos tan aguerridos. Entonces dicen, ¿cómo que Es que buscan la... suena cómo? contradictorio, pero sí. No es contradictorio, es necesario. Ajá. Es necesario porque ningún grupo ni ninguna persona que es sometida a la violencia sistemáticamente se ha liberado con el permiso de su captor.